En esta sección revisaremos los sistemas internacionales de derechos humanos. Un sistema internacional es una serie de instancias a las cuales podemos acudir con un caso de violaciones de derechos humanos, siempre y cuando este caso esté excelentemente documentado. En esta sección revisaremos dos sistemas: el Sistema Internacional de Derechos Humanos y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Para la vigilancia en materia de derechos humanos, la ONU cuenta con mecanismos convencionales de los cuales se desprenden los organismos que componen a esta organización internacional y además de mecanismos extraconvencionales, que para efectos son los que nos interesa revisar en esta cápsula. El mecanismo extraconvencional, su principal órgano, es el Consejo de Derechos Humanos, que depende directamente de la Asamblea General. Este, a su vez, tiene dos ramas de mecanismos. Por un lado, realiza un examen periódico cada 4 años para examinar la situación de derechos humanos dentro de las naciones que conforman la ONU. Por otro lado, tiene mecanismos específicos para revisar casos de violaciones de derechos humanos, de los cuales vamos a revisar dos específicamente: los relatores especiales y los grupos de trabajo. Los relatores especiales son expertos designados por el Consejo para revisar la situación de derechos humanos al interior de un país en específico o en torno a alguna temática de violación de derechos humanos. Por otra parte, los grupos de trabajo revisan la situación de derechos humanos y las posibles violaciones en torno a temas específicos. Los relatores especiales son expertos que no forman parte de la estructura del Consejo de Derechos Humanos, mientras que los grupos de trabajo están estructurados para rendir cuentas ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos es un sistema regional que, como su nombre lo indica, comprende únicamente al continente americano. Es completamente independiente del Sistema Internacional de Derechos Humanos y depende del máximo organismo, que es la Organización de Estados Americanos, presidida también por una Asamblea General. De este sistema nos interesa revisar particularmente su mecanismo compuesto por dos instituciones: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, en Estados Unidos, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José, Costa Rica. La Comisión Interamericana está encargada de recibir, analizar e investigar peticiones de alegatos por violaciones de derechos humanos. También realiza visitas a los Estados miembros a través de misiones de expertos encargadas de supervisar la situación de derechos humanos al interior de los países. La Comisión tiene la capacidad de emitir recomendaciones en los casos en los que considera que se han realizado violaciones de derechos humanos a partir de sus investigaciones, y también puede dictar medidas precautorias en los casos en los que lo considere necesario. Por otra parte, la Corte Interamericana tiene como función hacer juicios en contra de los estados que hayan sido denunciados por violaciones de derechos humanos. Estos juicios se pueden iniciar a partir de las denuncias que realizan tanto particulares como organizaciones, y también a partir de lo que dicta la Comisión Interamericana a partir de sus recomendaciones. No todos los casos tienen que pasar por el mecanismo de la Comisión. Algunos casos, con circunstancias especiales, pueden llegar directamente a un juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los mecanismos internacionales de derechos humanos que hemos revisado como instituciones encargadas de supervisar y analizar la situación de derechos humanos y las violaciones en torno al tema que puedan darse, existen a partir también de que tienen como contraparte instrumentos cuya función es coadyuvar y complementar la vigilancia en materia de derechos humanos. Algunos de los tipos de instrumentos que existen son las declaraciones, los pactos, las convenciones y los protocolos. Las declaraciones son documentos en los cuales se inscriben los diferentes derechos, así como ayudan a expresar los ideales de esos mismos derechos. Cada sistema cuenta con su juego de instrumentos.
Así, por ejemplo, entre las declaraciones encontramos en el sistema internacional la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el sistema interamericano la Declaración Americana de Derechos y Deberes de los Hombres. Es necesario tomar en cuenta que las declaraciones, al expresar únicamente el principio y enunciar los derechos de manera general, tienen una fuerza moral y política y no son por tanto documentos obligatorios para su cumplimiento por parte de los estados. También como instrumento tenemos los pactos. En los pactos se concretan los derechos contenidos en las declaraciones y se establecen medidas obligatorias para los países que los firman. Algunos ejemplos de pactos son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En un tercer nivel de los instrumentos encontramos las convenciones. En estas se especifica o se amplía sobre el contenido de algún derecho o un grupo de derechos. Algunos ejemplos de estos son la Convención contra la Tortura y los Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como la Convención de Derechos del Niño o la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. En el último nivel de estos instrumentos vamos a revisar lo que son los protocolos. Estos son documentos anexos a los diferentes tipos de instrumentos anteriormente enunciados, en los cuales se especifican medidas muy concretas en torno a algún derecho o para la vigilancia de su cumplimiento o la investigación en el caso de violaciones. Un ejemplo muy claro es el Protocolo de Estambul, el cual dicta las medidas que deben ser llevadas a cabo por un conjunto de especialistas para supervisar e investigar los casos en los que y acreditar oportunamente los casos en los que hay tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes. Para cerrar esta sección hay que tomar en cuenta algunas consideraciones finales muy importantes. La primera es que para acudir a un sistema internacional de derechos humanos tenemos que tener muy claro cuál es la violación de derechos humanos que estamos denunciando. También es importante identificar el sistema y el mecanismo al cual vamos a dirigirnos para que se realice una investigación sobre estos hechos. Hay que considerar que tanto el sistema internacional como el sistema interamericano son independientes entre sí, por lo que si alguno de los dos sistemas llega a tomar el caso, el otro sistema lo desechará en automático. Esto ante la gran cantidad de denuncias y casos de violaciones de derechos humanos que se hacen llegar a ambos sistemas. Una tercera consideración es que es fundamental tener una excelente documentación del caso para que éste sea aceptado y de esta manera podamos tener mejores oportunidades de llevar más adelante este caso ante sus diferentes instancias, ya sea en el sistema internacional, ante sus diferentes organismos capaces de brindar recomendaciones o ante el sistema interamericano que podría incluso en determinados casos hacer que llevemos esto ante la Corte en San José, Costa Rica, como se explicó anteriormente. También es muy importante considerar que un caso que se ha traído por un sistema internacional es un caso que ya agotó completamente todas las instancias nacionales en términos jurídicos y de derechos humanos. Esto nos debe hacer considerar que un caso de violaciones de derechos humanos que llega a una instancia internacional lleva mucho tiempo, por lo cual es importante irlo documentando de manera adecuada. Finalmente, hay que considerar que dado que esto es un proceso largo y de una documentación muy técnica, es fundamental tener una excelente estrategia en materia de derechos humanos para que este caso sea aceptado y eventualmente sea llevado por uno de los sistemas.